Bien, entonces vamos a terminar el capítulo sobre cálculo vectorial. Recordemos que lo último que vimos fueron los teoremas de Stokes y de Green, que es la versión bidimensional del teorema de Stokes. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es tratar de sacar algunos corolarios y conclusiones importantes del teorema de Stokes. Entonces, a esta parte la vamos a llamar campos conservativos. Entonces, y yo le llamaría, lo que queremos probar aquí es lo siguiente. Entonces, campos conservativos que ya los conocemos bien, pero lo que queremos hacer es una aplicación, ¿no es cierto?, importante, imprescindible, diría yo, del teorema de Stokes. ¿Ya? Entonces, una aplicación imprescindible del teorema de Stokes. Entonces, esencialmente, lo que queremos probar es lo siguiente. A ver, si f es conservativo, fíjense la explicación siguiente. F conservativo, eso es por definición que f es el gradiente de un potencial. ¿No es así? Bueno, el signo ahí depende de si nosotros estamos más cerca del DIM o más cerca del departamento de física. Bueno, a mí me gusta estar entre los dos, así que puse un signo menos chico. Bueno, esto implica, ¿no es cierto?, que si f es menos gradiente de un potencial, ¿no es cierto?, ¿qué pasa con el rotacional de f? El rotacional de f es justamente el rotacional de un gradiente. Así el gradiente de la función menos phi. Pero el rotacional de un gradiente ya sabemos que es cero. ¿De acuerdo? ¿Ya? O sea, todo campo conservativo a rotacional nulo. ¿Ya? Ahora, la gran pregunta, y esta aplicación que te llamo imprescindible, ¿no es cierto?, emblemática del teorema de Stokes, es que la inversa de esto será cierto o no. Entonces, la gran pregunta es, si un campo es a rotacional nulo, pregunta, ¿será conservativo? ¿Ya? Bueno, la respuesta es sí. Entonces, gracias al teorema de Stokes, entonces, la respuesta es sí, pero no para cualquier dominio, no en cualquier región de R. Bueno, y aquí vamos a tratar de explicar la máxima cantidad de detalle cuáles son las regiones, digamos, de R3, pensemos en la R3 principalmente, ¿ya? No para cualquiera. Ahí la palabra clave va a ser conexo, que algo sea conexo. No sé si ustedes recordarán de los primeros años qué significa que una región sea conexa. Significa que no es un archipiélago de cosas disconexas, o sea, de cosas que están separadas unas de otras, ¿no es cierto? Es como una sola isla, es un solo territorio, ¿ya? Es como un continente nomás, la región omega, ¿ya? Bueno, entonces este es el plan de lo que quiero que veamos en esta primera parte de la clase para ir terminando el capítulo sobre cálculo vectorial. Entonces, para comenzar, vamos a hacer una caracterización de los campos conservativos. Entonces, el teorema de caracterización
de campos conservativos. O sea, aquí vamos a dar un par de condiciones necesarias y suficientes para que un campo sea conservativo. O sea, que provenga de un potencial. Su caracterización de campos conservativos. Entonces, este teorema dice lo siguiente. Entonces, sea omega subconjunto de R3, un volumen o una región. Bueno, como siempre, esto es topológicamente un abierto. Aquí vamos a agregar esta condición de que tiene que ser conexo, ¿de acuerdo? O sea que está hecho de una sola parte, ¿ya? De una sola componente. O sea, bueno, existe un concepto que se llama conexo por camino, que es casi conexo, y que significa que si uno toma dos puntos dentro de la región omega, siempre existe un camino dentro de omega que los une. Se dan cuenta que ahí está la noción muy clara de que si esto es un archipiélago de islas separadas, por supuesto que no es conexo, porque uno no puede tirar un camino, tendría que hacer un puente, digamos, pero no es un camino que quede dentro de omega, ¿ya? Entonces, una región abierta, conexa, y F de omega en R3, entonces un campo continuo. Entonces, son equivalentes las siguientes afirmaciones. Primero, bueno, que F, o sea que F es conservativo, o sea que existe un campo escalar ahora de clase C1, porque este es de clase C0, de omega, tal que F es menos gradiente de phi. Esto es igual en omega, ¿no es cierto? Segundo, y esta es una primera condición para distinguir campos conservativos, es que para toda curva gamma en omega, curva que sea cerrada, o sea que comience y termine en el mismo punto, que sea, bueno, hay otras hipótesis, pero que estas no son tan importantes, simple y regular por trozos, ¿no es cierto? Que ya sabemos todos muy bien que eso significa, ¿no es cierto? Por trozos, la integral del trabajo de la función f a lo largo de esa curva es cero. Miren, la condición, o sea, todo campo conservativo en realidad se caracteriza por que el trabajo que realiza el campo para llevar la partícula del punto inicial al punto final, que es el mismo, porque son curvas cerradas, es siempre cero. Entonces la integral sobre gamma, ¿no es cierto?, de la integral de trabajo es cero. ¿Ya? Bueno, y tercero, cada vez que uno se da dos curvas, gamma 1, gamma 2, en omega, ¿no es cierto?, curvas que son simples y también regulares por pedazos, y aquí lo importante, que parten y terminan en el mismo punto, que parten y terminan en puntos comunes, o sea, puntos son el mismo punto, entonces para todo eso se tiene que las integrales de trabajo del campo F son iguales. ¿Ya? Este es un teorema entonces
que caracteriza o da dos condiciones equivalentes a que el campo sea conservativo. Uno es que la integral sobre toda curva cerrada es nula, la integral de trabajo del campo, y la segunda es que cada vez que uno toma dos curvas cualquiera que comienzan y terminan en un mismo punto, digamos, aquí está el punto en que se inicia gamma 1, entonces aquí está gamma 1, y esta es la curva gamma 2, ¿no es cierto? Entonces, la integral de trabajo sobre gamma 1 del campo F es igual a la integral de trabajo del campo F sobre gamma 2. ¿Está claro? Consultas. Es bien sorprendente o es bien simpático este teorema, no sé si se dan cuenta, porque como que liga cosas geométricas con esta condición bien analítica y física, ¿no es cierto?, que es que F es igual a menos gradiente phi, ¿ya? O sea que F proviene de un potencial, ¿ya? O es el gradiente de un potencial, como ustedes quieran llamarlo. ¿Está claro o no? A ver, esta palabra por trozo aquí está súper mala letra, lo voy a mejorar. Simple, regular por trozos. Cualquier cosa que no entiendan de la escritura ustedes me avisan, ¿eh? ¿Consultas sobre el teorema? Sí, dígame. La última dos integrales que usted definió son integrales cerradas. No son cerradas. Porque la integral sobre gamma 1 no tiene por qué ser curva cerrada. Es simplemente simple, son regulares. En 2i la curva es cerrada. ¿Está de acuerdo? ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia que sea cerrada o abierta? Que una curva sea cerrada significa que comienza y termina en el mismo punto. Aquí usted tiene una curva cerrada. Esto es una curva cerrada. Esto es una curva cerrada. Supongamos que la recorro. Bueno, aquí esta gamma 1 la recorro en ese sentido y gamma 2 la recorro en ese, porque el punto de inicio de gamma 1 es el mismo punto de inicio de gamma 2 y el punto de llegada de gamma 1 es igual al punto de llegada de gamma 2. ¿Está claro? Aquí esta es una sola curva gamma cerrada. Comienza y termina en el mismo punto, que es este. ¿Ya? O sea, este punto de aquí, si llamamos sigma o R a una parametrización, este R de A, ese es R de A y coincide con R de B. ¿De acuerdo? Ahora, este punto de aquí es el punto inicial de la primera curva, o sea, es R1 de A, que coincide con R2 de A, que es el punto inicial. Bueno, esto no tiene por qué, la parametrización de gamma 2 no tiene por qué ir de A, B en R3 o en R2. Y la parametrización de gamma 2 la llamamos R2, pero se iría el intervalo, digamos, C, D en R2 o en R3. Y este punto de aquí sería R1 de B, que es el punto de llegada, y que es igual a R2 de D, punto de llegada de la curva gamma 2. ¿Está claro? ¿Ya? Bueno, entonces, bueno, esto es algo que vamos a sacrificar un poquito, por lo menos. No voy a hacer todas las demostraciones, pero a solicitud de ustedes vamos a tratar de sentir que algunas de estas implicaciones son ciertas. Porque la demostración de este teorema consiste en demostrar las siguientes 4 implicaciones. Entonces, demostración, hay que uno,
una forma de hacer la demostración es que demostrar que I implica 2I y que esto implica 3I y que eso termina implicando I y así uno cierra el círculo. ¿De acuerdo? Si todas esas implicaciones son ciertas, las tres afirmaciones I, 2I, 3I son todas equivalentes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí, para hacer la demostración, tendría que demostrar esta implicación, esta y esta. O sea, 1, 2 y 3. ¿No es cierto? 1, 2 y 3 implicaciones. Bueno, dado que tenemos que recuperar 2 semanas de clase, son hasta ahora, no vamos a hacer todas las implicaciones, sino que digan ustedes cuál de ellas les gustaría sentir de que es cierta. Ustedes me dicen. Perfecto, 2 implica 3. ¿Ya? Entonces hagamos 2 implica 3. O sea, lo que queremos demostrar es que si la integral de trabajo de f sobre cualquier campo cerrado, cualquier curva cerrada es 0, entonces la integral de trabajo de f es independiente de la trayectoria. Es decir, si uno toma dos curvas que parten en el mismo punto y llegan al mismo punto, entonces su integral del trabajo de f son iguales. Entonces, ¿qué significa demostrar que 2i implica 3i? Significa que suponemos que 2i es cierto, o sea, la integral sobre cualquier curva cerrada es 0, la integral del trabajo, y hay que demostrar la independencia de la trayectoria respecto a la integral del trabajo respecto a la trayectoria. Entonces, para hacer esta demostración, la idea es bastante simple. Entonces, nos damos gamma 1, gamma 2, curvas que parten y terminan en puntos comunes. ¿De acuerdo? O sea, ya, y tenemos que demostrar, por demostrar, asterisco. ¿Qué es asterisco? Esta igualdad entre ambas integrales, que las dos integrales son las mismas. Entonces, la idea es muy simple. Vamos a llamarse a gamma la unión, ¿no es cierto?, de las dos curvas que nos dimos. Pero no las vamos a unir de cualquier manera, sino que vamos a tomar la curva gamma 1 y luego vamos a recorrer gamma 2, pero de manera invirtiendo el sentido. ¿De acuerdo? O sea, algo que notamos de esta manera, con un signo menos. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan de eso o no? Gamma 2, entonces aquí gamma 2 menos es gamma 2 recorrida en sentido inverso. ¿De acuerdo? O sea, yo les pregunto a ustedes, ¿quién es gamma? O sea, gamma es unir conjuntísticamente gamma 1 con gamma 2, pero ¿cómo se recorre? Bueno, gamma 1 se recorre en el sentido usual, pero gamma 2 ahora la recorremos en sentido inverso. O sea, gamma sería esto. Gamma 1, y ahora seguimos recorriendo, pero ahora empezamos a recorrer gamma 2 en sentido inverso. ¿Está claro? Ahora, ¿qué sabemos de gamma?
Gamma es una curva cerrada ahora, ¿están de acuerdo? Bueno, y tiene las otras buenas propiedades, de que es regular por trazo. ¿Ya? Y entonces, gracias a 2i, que es la hipótesis que podemos usar, porque estamos implicando 2i implica 3i, gracias a 2i, ¿qué podemos decir de la integral sobre gamma, que es gamma 1 unión gamma 2 menos de f punto de r? ¿Eso cuánto vale? ¿Vale? La integral de trabajo sobre esa curva cerrada vale 0. ¿Está claro? Pero, ¿cuánto vale la integral sobre gamma, la integral de trabajo sobre gamma del campo F? Entonces, pero la integral sobre gamma, que es gamma 1 unión gamma 2 menos de f punto de r, bueno, eso sabemos que por definición, ¿qué es? Es la integral sobre gamma 1, ¿no es cierto? Esto es unión o más, como ustedes quieran. Más es cuando va en el sentido directo, entonces la integral sobre gamma 1 de f punto de r1 más la integral sobre gamma 2 menos de f punto de r2. Pero yo les pregunto a ustedes, la integral del trabajo sobre gamma 2 menos, ¿a qué es igual? Entonces f1, f punto de r1. Entonces, la integral, cuando uno recorre la curva en sentido inverso, ¿qué le pasa a la integral del trabajo? Cambia de signo. Muy bien, perfecto. O sea, esto es menos la integral sobre gamma 2 de f punto de r2. ¿Está claro? Bueno, y como estas dos cosas son iguales a 0, significa que esta integral es igual a esta. Y se concluye la condición asterisco, que era lo que necesitaba demostrar. Por demostrar asterisco, y ahí lo acabamos de concluir. ¿Está claro? Muy bien. Bueno, ya hemos hecho esta, ¿no es cierto? Eso está hecho. 2i implica 3i. Ustedes me dirán si quieren ver algo más. ¿Sí? Usted ha dicho que 2 implica 3, 3 implica 1 y cosas así. Ahora, ¿no se podría haber hecho como razonamiento opuesto para hacer que 3 implica 2? Claro. Cuando uno quiere demostrar que tres cosas son equivalentes, tiene muchas alternativas. Pero en este caso, la demostración se podría haber hecho idéntica, pero partiendo desde 3 y llegando hasta 2, o sea, tomando por separado, poniendo los conjuntos y concluirlo. A ver, si uno hace esta demostración de aquí, para demostrar que 3 implica 2, lo que uno dice es que 3 implica i y que i implica 2i. Con lo cual, por asociatividad, o transitividad, perdón, 3i implica 2i. ¿Ya? Sí, pero o sea, mi pregunta es si yo puedo usar esta misma demostración para haber hecho directo de 3 a 2. Bueno, la misma demostración no. Perdón, no es exactamente la misma. Habría que modificarla un poquito. ¿De acuerdo? Por ejemplo, para hacer la demostración lo que puede hacer es lo siguiente. Usted toma una curva cerrada ahora, porque usted quiere demostrar 2i. ¿Está de acuerdo? Entonces tiene que tomar una curva cerrada y demostrar
que la integral de trabajo sobre esa curva cerrada es 0. Entonces, para hacer la demostración, usted dice, bueno, yo conozco 3i. Entonces, lo que tengo que hacer es descomponer, ¿no es cierto?, la curva cerrada en dos curvas que parten y terminan en el mismo punto, pero cuya unión, una unión de esta forma, ¿no es cierto?, en donde usted toma una de las curvas que la recorren en el sentido directo y el otro en el sentido inverso, produce la curva cerrada gamma. Bueno, entonces usted después dice lo siguiente, dice que usted ya sabe que la integral sobre gamma 1 es igual a la integral sobre gamma 2. ¿Ya? Entonces, y sabe que la integral sobre gamma es la integral sobre gamma 1 más la integral sobre gamma 2 menos. Y eso es la integral sobre gamma 1 menos la integral sobre gamma 2. Y como esas dos integrales son iguales, el resultado final, 0. ¿Está claro? Ahí esa es la demostración más parecida a la que acabamos de hacer para demostrar que 3i implica 2i, pero en este esquema no es necesario hacer esa implicación. ¿Está claro? No, sí se puede hacer. La inversa también se puede demostrar de manera, entre comillas, simple. Bueno, ustedes me dirán si quieren hacer algo más o pasamos a ver algo sobre qué pasa cuando el rotacional es 0. A ver, hay una que quizás podría ser entretenida hacerla, que es I implica 2i. O sea, si el campo es conservativo, entonces las integrales sobre curvas cerradas, ¿cuánto valen? Cero. ¿Hagamos esa? ¿Les parece? Ya, vamos a hacer entonces I implica 2i. ¿Cómo? Bueno, estos son dos líneas, o sea que son 3 minutos máximo, ¿ya? Entonces, sea gamma, curva cerrada. Parametrizada, vamos a suponer que es regulada por una función R, ¿no es cierto?, del intervalo AB en R2 o R3, ¿no es cierto?, tal que, bueno, R de A, como es cerrada, es igual a R de B, ¿ya? Y una parametrización regular, o sea, de clase C1, ¿no es cierto? Bueno, y entonces vamos a calcular, para recordar, quién es la integral del trabajo. Entonces, por definición, ¿quién es la integral de trabajo de f.dr? Bueno, recordemos que esto es por definición, ¿no es cierto?, la integral entre A y B de f a lo largo de la parametrización, o sea, r de t, punto de r, pero el de r es r' de t de t. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ahora bien, pero sabemos por I que f, ¿qué cosa es? Es gradiente phi.
¿no es cierto? Porque f es conservativo, estábamos con la hipótesis I. Esta es la hipótesis que es cierta, ¿no es cierto? Y por lo tanto, todo esto aquí es igual. Integral de a a b de f en gradiente de phi en r de t. Punto r' de t de t. Y ahora, aquí que vemos algo muy interesante. ¿Por qué razón? Porque esto de aquí es una diferencial exacta. ¿Se dan cuenta? Eso es la derivada con respecto de t, ¿de qué función? De vaya, no, ¿qué estoy haciendo? ¿No? ¿Por qué usted dice así? Que ya lo hice. Entonces, esto es así. ¿Están de acuerdo? F es gradiente phi, entonces F en gradiente de t es simplemente gradiente de phi en r de t punto r'. Y esto de aquí es una diferencial exacta. ¿Por qué razón? Porque esto es la derivada con respecto de t por la regla de la cadena de la función phi en r de t. ¿No es cierto? Claro, porque cuando uno deriva con respecto de t una función que depende de r en t, ¿a qué es igual eso? Por la regla de la cadena es gradiente de phi en r punto la derivada de lo que está dentro con respecto de t, o sea, r' de t. ¿Está claro? Y por lo tanto, esta integral tiene una primitiva exacta, ¿no es cierto?, que es phi en r de t, evaluado entre a y b, ¿no es cierto? Entonces esto es phi de r de t, o sea, esto se calcula exactamente entre a y b. O sea, esto es phi en r de b menos phi en r de a, resultado final 0, porque la curva es cerrada. R de b es igual a R de a, ¿no es cierto? Esta es una curva gamma tal que R de a igual R de b. Entonces phi en R de b menos phi en R de a y vale 0. ¿Está claro? Bueno, entonces, ejemplos de campos conservativos. Yo les voy a dejar dos de ejercicio. Entonces, ejercicios. Entonces, prueben que los siguientes campos son conservativos. El primer ejemplo, que es el más simple de todo, es cuando f es constante. F igual vector constante, digamos igual f0, ese es un campo conservativo. ¿Ya? Bueno, ¿quién es el potencial? Ya, eso es el ejercicio. Y todos los campos radiales. ¿Qué significa un campo radial? Significa que el f es una función f de r, exclusiva de la función r, según r vector. ¿De acuerdo? Eso es un campo radial. Es una función escalar que depende única y exclusivamente del módulo del vector r veces r. Y la pregunta que les dejo de ejercicio es: ¿quién es el campo en ese caso? Bueno, ese ejercicio un poquito menos simple incluye el caso gravitatorio.
Y quizá les puedo dar la respuesta. Bueno, la verdad es que los campos radiales uno los tiene que escribir, en lugar de escribir que es una función de R, hay que escribir que se puede escribir también como una función de R cuadrado veces R. O sea, cuando uno algo lo puede escribir como función de R, también lo puede escribir como otra ley de composición, pero a partir de R cuadrado. ¿Está claro? Es cosa de componer con la raíz cuadrada. ¿Ah? Entonces, la respuesta a esta pregunta es que el campo es phi es un medio de phi mayúscula de R cuadrado, donde phi mayúscula es una primitiva de G, de la función G que está ahí. ¿Ya? Bueno, comprueben ustedes que esto es así, o sea que si ustedes calculan el gradiente de esto que está acá, usando la regla de la composición, obtienen el campo F. Bueno, salvo el signo menos que, como siempre, lo tengo olvidado. Aquí, es un menos numérico, ¿no? Para que dé menos gradiente. Bueno, entonces ahora voy a escribir el siguiente corolario de Stokes. Entonces, corolario del teorema de Stokes. Y vamos a ir completando este. Entonces, este corolario afirma lo siguiente. Afirma que C omega, subconjunto de R3, una región, bueno, como siempre, abierta, pero lo que es importante es que tiene que ser conexa. Entonces, IF, un campo de clase C1 de omega. Entonces, es cierto la siguiente afirmación, que si el rotacional de F es 0, entonces F es conservativo. O sea, existe ¿qué cosa? Un campo phi de clase C1, perdón, en este caso de clase C2 de omega, tal que F es gradiente. ¿Ya? Bueno, yo aquí tengo que poner un asterisco, porque con que sea conexa no es suficiente, desgraciadamente. Se necesita un poquito más. Entonces voy a decir, se requiere un poquito más. A saber, ¿qué es lo que se requiere? Una hipótesis que quiero conversarla con ustedes sin entrar en detalles matemáticos que son más o menos pesados y que escapan largamente los propósitos de este curso. Perdón, dígame, voy a subir un poquito el volumen, que lo escucho bajo. ¿Por qué eso no sería una desequilibrancia? Porque estoy hablando solo del corolario Stokes. La implicación hacia el otro lado no es un corolario de Stokes. La implicación hacia el otro lado es
simple el hecho que el rotacional de un gradiente es cero. Pero si usted lo pide, yo estoy completamente dispuesto a colocar aquí una explicación hacia el lado izquierdo que también es cierta, digamos, ¿ya? Pero, bueno, yo había puesto corolario de Stokes, y el corolario de Stokes es la implicación hacia la derecha nomás, digamos. ¿Ah? ¿Me explico? Sí, profe, gracias. Ok. Entonces, una región abierta conexa. Ahora, asterisco, se requiere un poquito más. ¿Qué es lo poquito más que hay que saber? Y démosle 3 minutos a esto. A saber que si C es una curva en omega. Como siempre, estas curvas tienen que ser cerradas, regular por pedazos. Pedazos simple. Entonces, C es lo que se llama, C es interpolable por una superficie. Entonces, existe una superficie S en omega, tal que C es el borde de S. O sea, dada una curva cualquiera en omega, con esas características, entonces siempre es posible encontrar una superficie tal que C es el borde de S. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, podemos usar el teorema de Stokes sobre la superficie S. ¿Y qué va a decir ese teorema? Va a decir que la integral de flujo del rotacional de F, que sería cero, porque el rotacional es nulo, es igual a la integral de trabajo del campo F sobre la curva C. ¿De acuerdo? Y cuando uno demuestra el corolario, es muy simple ahora. ¿Por qué razón? Porque si el borde, si la integral sobre toda curva cerrada, ¿no es cierto? Y con esas características que están ahí, de la integral de trabajo de F es nula sobre todas esas curvas, entonces necesariamente el campo F es conservativo porque teníamos el teorema de caracterización anterior. ¿Se acuerdan? Que si sobre toda curva cerrada la integral del trabajo de un campo F es nulo, entonces el campo F es conservativo gracias al teorema de caracterización que vimos antes. ¿Ya? Claro, profe. ¿Para todos está claro? ¿Escribo algo o no? ¿O nos vamos al break? ¿Está bien así? ¿No escribimos nada? Sí, yo creo que está bien. Ahí está bien. Bueno, o puedo escribir 2 o 3 líneas, digamos. ¿Ah? Sí, mejor. Ya, perfecto. Entonces, con esta hipótesis, gracias al teorema de Stokes, la integral sobre C de f punto de R, que es igual, gracias al teorema de Stokes, del flujo del rotacional de F punto de
A vector valdría 0 porque esto vale 0. ¿De acuerdo? Estamos bajo la hipótesis que lo rotacional es 0. ¿De acuerdo? Y entonces, como esto vale para toda C cerrada, se concluye que F es conservativo gracias a ¿qué cosa? Al teorema de caracterización anterior. ¿No es cierto? Se concluye que F es conservativo gracias al teorema de caracterización. Anterior. ¿Todos de acuerdo? Bueno, consultas y vamos al break. Bueno, vamos a ahorrar esto entonces y ahora vamos a terminar, o sea, ya terminamos con el capítulo sobre el cálculo vectorial y vamos a comenzar con el capítulo, me parece ya número 3 o 4, no sé exactamente en cuál vamos. Y este es el capítulo sobre variable compleja. Entonces, capítulo, yo diría número 3, me parecería. Entonces, variable compleja o números complejos. Ahora, estos son números que ustedes ya conocen, pero que vamos a tratar de ver cómo este sistema numérico, que parece un invento único y exclusivamente de los matemáticos, también tiene aplicaciones y también aparece de manera, entre comillas, más o menos natural dentro del mundo real. Entonces, bueno, lo primero que vamos a decir es que los números complejos son más o menos antiguos, menos antiguos que los otros, que el resto de los números o de los restos de los sistemas numéricos, pero ya emergen en la mente del ser humano por ahí por el siglo XVI, con un matemático que fue el primer matemático que escribió un tratado bien sistemático de álgebra. Este hombre fue Cardano, no sé si ustedes han escuchado hablar de él. Cardano era una persona muy inteligente, interesante. Fue profesor de matemáticas en Padova, al norte de Italia, y su cátedra de matemática después la ocupó Galileo Galilei. Bueno, yo recuerdo haber estado allí en alguna oportunidad y una de las primeras cosas que fui a ver fue la sala de clases donde enseñaba Cardano y donde después llegó Galileo Galilei. Es muy impresionante llegar a estos lugares. Y bueno, en su época se pusieron de moda las ecuaciones de tercer grado, porque las ecuaciones de segundo grado ya se conocían bien. La había estudiado, se venían estudiando desde la época de los babilonios. Y Al-Khwarizm, el sabio de Bagdad, ya había descubierto la formulita ese del b cuadrado menos b más menos raíz cuadrada b cuadrado menos 4c partido por 2a, más o menos. En algunos casos particulares ya las tenía bien estudiadas. Las que nunca quiso descifrar con un poco más de detalle era cuando aparecían estos radicales negativos.
Y Cardano fue el primero en su libro en hacer aparecer, o le aparecieron, resolviendo ecuaciones cúbicas, estos famosos cardinales negativos. Y solo sería hasta Euler, Leonhard Euler, que en el siglo XVIII, que él ya introdujo la unidad imaginaria, la letra I, o sea, la raíz de -1, y etc. Ahora, el otro que tuvo un acercamiento muy interesante a los radicales negativos fue Descartes. A pesar de que él era filósofo, le gustaba mucho la matemática e introdujo la famosa geometría analítica, en donde él resolvía todos los problemas de geometría a través de ecuaciones de segundo grado, o ecuaciones de segundo grado, ecuaciones polinomiales. Aparecían muchas ecuaciones de tercer grado y otras, y para él habló de soluciones reales, y las soluciones reales después cambiaron un poco de sentido. Para él las soluciones reales eran soluciones positivas, porque siempre su incógnita eran trazos, el largo de trazos, ¿de acuerdo? Porque era geométrica, él estaba haciendo geometría analítica, entonces todas las ecuaciones que escribía, sus soluciones, las incógnitas, eran siempre trazos geométricos, y por lo tanto para él solo tenían sentido, ¿no es cierto?, aquellas soluciones que eran positivas, y eso es lo que él llamaba soluciones reales. Pero Descartes también se topó con radicales negativos, y esa cuestión lo asustó bastante también, no sabía bien qué hacer, pero se acostumbró, y yo creo que fue otro de los que contribuyó de manera bien interesante a ir domando, ¿no es cierto?, e ir familiarizándose y no espantarse con cosas un poquito diabólicas, como pueden ser estos radicales negativos, sacar la raíz cuadrada de algo que era negativo. Bueno, entonces eso respecto a cómo se ha ido anidando y decantando, ¿no es cierto?, la variable compleja en la mente de los matemáticos, y cómo poco a poco el resto de los científicos, los ingenieros, también se han ido acostumbrando, y ya hoy en día nadie le tiene miedo a la variable compleja. Bueno, entonces vamos a comenzar con una definición muy simple. Entonces, el conjunto de los números complejos denotado, que lo vamos a anotar con la letra C, ¿de acuerdo?, es algebraicamente, o sea, ¿qué significa cuando uno dice algebraicamente? Significa que elemento a elemento es simplemente, o sea, algebraicamente es R2. O sea, los números complejos no se distinguen algebraicamente, ¿no es cierto?, de pares ordenados. ¿De acuerdo? ¿Perfecto? Sí. ¿Cómo los denotó? No entendí el símbolo. Letra C. La C es una barrita. ¿De acuerdo? Ah, ya. Esto es C con una rayita ahí. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, algebraicamente, los números complejos son simplemente R2. O sea, los números complejos, por definición, van a ser pares, que los voy a colocar acostados más que como columna, A, B, tales que A y B son números reales. Bueno, son pares que están, si ustedes quieren, en R2. ¿Ya? Todos los A, B, tal que A, B, A y B están en R, son números reales. O sea que por ahora, en esta primera frase, no hay ni una diferencia
entre C y R2. Entonces, el conjunto normal es simplemente eso, pero, y aquí viene la gran diferencia, que dotaremos de una estructura algebraica, dotaremos de operaciones muy distintas. Bueno, muy distintas, la suma va a ser igual. Entonces, la suma de dos números complejos va a ser simplemente A más C, B más D, pero el producto de dos números complejos, ¿no es cierto?, va a ser algo bien distinto. De hecho, en R2 uno no multiplica dos vectores, salvo el producto escalar de dos vectores. Pero este va a ser un producto interno. Entonces, producto interno, o sea, resultados otros números complejos. Entonces, por definición, esto va a ser AC menos BD, coma, AD más BC. ¿De acuerdo? Bueno, y esto lo cambia todo. Todo y nos lleva a un universo paralelo. A un nuevo universo, el de la variable compleja. O sea, esto nos abre la mente hacia nuevas cosas, algo que no habíamos explorado antes. O sea, con esto nos va a pasar lo mismo que le pasó a Alicia en el País de las Maravillas, que cuando atravesó, ¿no es cierto?, cuando cae en esta fosa, del otro lado de la fosa, o al final de la fosa, había algo que era muy distinto a lo que uno estaba viendo todos los días, ¿no? Es de la variable compleja. Entonces, bueno, el primer ejercicio que ustedes pueden hacer, y que a lo mejor lo hicieron cuando estaban en el curso de cálculo 1, es que dotado de esto no tiene nada, es muy distinto de R2, dotado de la suma y el producto por escalar, o el producto por el producto escalar entre vectores, que no es un producto interno. Esto tiene una estructura de un cuerpo asociativo, o sea, abeliano. O sea, un cuerpo conmutativo. ¿Ya? Entonces, y eso lo hace, un cuerpo abeliano, lo hace totalmente distinto, ¿no es cierto?, de R2. ¿Ya? Bueno, lo primero que vamos a hacer es identificar a R como un subconjunto de C. Y va a ser un subconjunto que va a ser un homeomorfismo y un isomorfismo, y vamos a indicar qué significa. Entonces, vamos a decir que la aplicación o la función que a un número real A hace corresponder el par o el número complejo A,0 en C es evidentemente inyectiva, ¿no es cierto? Y toda aplicación inyectiva permite entonces identificar el conjunto de entrada, o sea, R, con el subconjunto de C, ¿no es cierto?, todos los pares A,0 en C, tales que A es un número real, o sea, con el eje X en R2, ¿no es cierto? Es decir, el eje X en R2. ¿Está claro? Ahora, esta aplicación conserva en esta identificación
Esto conserva la suma y conserva el producto en R. Porque si ustedes toman un número real y le suman otro real B, entonces el real A más el real B es igual que el complejo A,0 más B,0, y eso, si ustedes volvieran atrás, generaría el resultado A más B. Entonces, en lo sucesivo, y lo mismo ocurre con el producto. Entonces, esto es un isomorfismo que conserva más y menos, ¿de acuerdo? En la suma y el producto de R. Bueno, en lo sucesivo, no distinguiremos entre A, un número real A, y el par A,0 en C. O sea, para las dos cosas van a ser exactamente lo mismo y nos vamos a usar más bien A en R porque esta notación es mucho más complicada. ¿Ya? Bueno, el complejo 0,1 se denomina la unidad imaginaria. ¿Ya? Y se denota con la letra I. Se denota I. ¿De acuerdo? Ahora, cumple ¿qué propiedad cumple? Que este número al cuadrado, donde el cuadrado se define como I por I, o sea, 0,1 por 0,1 en C, esto da justo menos 1. ¿De acuerdo? Es decir, uno puede decir que I es la raíz cuadrada de menos 1, entre comillas, ¿de acuerdo? Que fue lo que hizo Euler, ¿no? Que la raíz cuadrada. Bueno, sí, dígame. ¿Qué dice la segunda línea a la derecha? ¿En la? Segunda línea entre. No, al comienzo. Después de. En lo sucesivo. ¿En la qué? ¿Perdón? En lo sucesivo. Ah, ya. O sea, en lo que sigue. ¿Ah? O sea, de ahora en adelante, en lo que sigue. ¿Ahí está claro o no? Sí, gracias, usted. Ya. Bueno, yo creo que estamos llegando a la hora. Nos queda un minuto. Ahora, como el complejo 0,1 es, entonces, con esto, todo complejo Z, digamos de coordenadas X, Y, se puede escribir, y aquí terminó. ¿De qué manera se puede escribir? Fíjense ustedes. Se puede escribir entonces como Z igual X, 0 más 0,i, ¿no es cierto? Pero eso puede ser todavía escrito como X simplemente, porque aquí usamos la inyección, la identificación de los números reales con estos pares de la forma X, 0, más Y a veces, ¿no es cierto?, el par 0,1, ¿no es cierto?, que es la unidad imaginaria. O sea, todo número complejo se puede indistintamente escribir X, Y, ¿no es cierto?, que sería esta notación original, X, Y, o bien X más Y. ¿Está claro? Bueno, lo vamos a dejar ahí y seguimos el jueves.
Bueno, vamos a definir. El conjugado de Z se define por Z barra y que es X menos Y. O sea, es el par X, menos Y. Y el módulo de Z o el valor absoluto o módulo de Z se define por módulo de Z va a ser simplemente la raíz cuadrada de Z por Z conjugado, y esto se es fácil ver que es raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado. Y por último, en Z igual X más Y, X se denomina la parte real, de Z, e Y se denomina la parte imaginaria de Z. ¿Ya? Entonces, parte real y parte imaginaria. Bueno, ahora sí.